Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un chico joven. Él es nacido en Murcia en 1990, ha estudiado Derecho y ADE y actualmente está cursando un máster en Derecho. Y se llama Álvaro Guzmán Galindo. Y está con nosotros para hablar sobre algo muy interesante. Es sobre un personaje que les sonará, y si no vamos un poco a aprender de él, y un club formado por ellos. Es el Club Chesterton. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Cuéntanos sobre este Club Chesterton que habéis formado, de cuándo se fundó, del por qué. Poquito a poco vamos a ir desgranando. Cuéntanos por qué fundáis el Club Chesterton. Pues lo fundamos por la necesidad que tenían los jóvenes de encontrar una asociación cultural que estuviese no solo basado en los valores cristianos, sino ser una asociación católica. No solo están compuestos por católicos, sino que la asociación en sí es católica para que la asociación y sus miembros puedan servir pues a Dios y a la Iglesia como mejor podamos. Y por eso se creó, básicamente. O sea que en realidad no se crea por Chesterton, sino que se crea por tener una unión intelectual, como si dijéramos, o una unión de intelectuales. Bueno, una unión para que la gente pudiese llegar a la cultura cristiana y cultura católica que hoy en día pues parece un poco denostada en el tema juvenil. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿por qué le llamáis Chesterton? ¿Os dedicáis sobre todo a ello o tiene mayor amplitud? Principalmente nos dedicamos a Chesterton, pero además estudiamos otros autores católicos como puede ser Tolkien o como puede ser pues Vázquez de Mella, distintos autores, pero principalmente Chesterton, y se le coge el nombre de Chesterton porque en el club éramos conversos, que al fin y al cabo era como Chesterton era y como nos ayudó a mucho a convertirnos a través de sus libros. Pues qué interesante. O sea que también es, sobre todo sois aficionados a la literatura, ¿no? ¿O qué? Principalmente, pero bueno, todo lo que sea cosas de fe. Trajimos al profesor Javier Paredes, que es conocedor de esta radio, y vino a dar una conferencia sobre 3 niñas que están en proceso de beatificación. O sea que, a pesar de que principalmente somos de literatura, tocamos distintos ámbitos. Oye, ¿y en qué consiste, qué hacéis en este Club Chesterton? Pues se puede basar, hacemos básicamente 3 cosas. Organización de conferencias para que la gente conozca la cultura. Luego hacemos ayuda social, llevando comida, bebida, manta a los más necesitados. Y luego un toque reivindicativo para pedir que no pisoteen, apoyo a los cristianos perseguidos, pues a favor de la familia, a favor de la vida. Oye, y cuéntanos, queremos también ahondarnos esto que has dicho antes, que es muy bonito, que es que sois muchos conversos. Esto es precioso, como Chesterton, ¿no? Exactamente. Pues cuéntanos un poquito tu testimonio. Pues mi testimonio es que yo me crié en una familia, aunque de inspiración cristiana, que no practica nadie la fe, y entonces eso me fue ir por una mala vida a pesar de mi juventud. Y uno de esos compañeros que tenía en mi mala vida se convirtió gracias al Regnum Christi. Sí. Y entonces pues poco a poco pues me fue diciendo, pues vente a misa conmigo, pues acompáñame a estos ejercicios, y poco a poco nos fuimos convirtiendo y al final acabamos, todos los que éramos compañeros de aquella mala vida acabamos convertidos, y por eso decidimos, entre otras cosas, crear esto, para que la gente tenga una esperanza y por lo menos tener unos amigos que le pueda decir vente a misa, vente a unos ejercicios, que fue lo que nos salvó a más de uno de allí. Fíjate qué maravilla, o sea que descubrís a Cristo y ya vuestra vida cambia totalmente. Y a mejor, cambia mucho y a mejor. Y ahora cuéntanos de Chesterton y todo este atractivo que tiene para vosotros y para los católicos. Él en un principio está abrazado al socialismo más radical y posteriormente, gracias a su mujer y a su familia, se convierte, está en el anglicanismo hasta que se da cuenta
hasta que se da cuenta que la Iglesia Católica es la que tiene la verdad. Y aún así, a pesar de darse cuenta, se tira 20 años haciendo una reconciliación con la Iglesia Católica que le lleva finalmente a convertirse en católico y que recibió el título del Papa de Defensor Fidei. Y cuéntanos un poco del atractivo de este personaje y de un poquito su obra literaria, que es también interesantísima. Bueno, sus obras literarias, las novelas son una maravilla, como pueden conocer mucha gente, los relatos del Padre Brown, que es un sacerdote detectivesco que va resolviendo crímenes, pero luego una serie de libros como puede ser Ortodoxia, Herejías, pero sobre todo hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Los límites de la cordura, que es un libro escrito sobre la doctrina social de la Iglesia de la economía, que muchas veces olvidamos que la economía también tiene que estar basada en la justicia y en la verdad. Sí, ¿y en ese libro es donde habla del distributismo o no? En el primer libro que habla del distributismo. Él lo firma junto a Velos, que hacen incluso una liga distributista, pero en poca cosa queda, definitivamente. Oye, pero bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esto del distributismo. Cuando Su Santidad escribe Rerum Novarum, Su Santidad León XIII escribe Rerum Novarum, que es una encíclica social en la que habla de los derechos de los trabajadores, en la que habla de que el trabajo debe estar conforme al capital y no pueden estar ni una encima de otra, ni la otra encima de la una. Y entonces ellos deciden, como Rerum Novarum es muy amplio, se crean distintas teorías, pero la principal es el distributismo, que lo crean entre Belloc, que era un inglés de origen francés, que tiene una historia muy bonita y es un gran historiador, y luego Chesterton. Y se basa en que la gente tenga posesión de los bienes productivos, que es lo mismo que dice el Papa en su encíclica. Y aunque eso es resumirlo mucho, pero se basa en que la gente pueda tener un acceso a una propiedad y que con esa propiedad y con esos medios de producción pueda tener lo suficiente para vivir, no el igualitarismo del socialismo ni la competencia desmedida del capitalismo. Del capitalismo, sí. Oye, o sea que Chesterton desde luego destaca porque en su mundo intelectual, ¿no? Él mueve a las personas que le rodean, mueve por su destreza escribiendo y su manera, sus paradojas, y es muy interesante ver cómo como cristiano, ¿no? En esa órbita, en esa sección de personas que le tocan más allegados, pues él hace de fermento, ¿no? Exactamente. Él además tiene una cosa que podría resumirse como aquella cita del Papa Benedicto de Caritas in Veritate, que decía él siempre la caridad, pero en la verdad. Él decía las cosas muy claras, insistiendo mucho y sin tener miedo a lo que pudiese pasar por decir la verdad. Sí. Es un ejemplo que tienen que tomar el resto de periodistas de hoy en día, que es capacidad de decir la verdad a pesar de las consecuencias. Y eso hizo que mucha gente se convirtiera a su alrededor. Fíjate, porque él era una persona atractiva, ¿no? Era muy... Explícalo un poco físicamente cómo era. Bueno, físicamente era atractivo físicamente, era un hombre muy alto, pero de una corpulencia cercana a los 160 kilos. Pero bueno, sí tenía mucho sentido del humor, ¿no? Tenía mucho sentido del humor, incluso con su peso. Hay una anécdota que dice que le preguntaron que por qué no estaba en el frente luchando como todos los jóvenes de su edad. Y dijo que si le daban la vuelta vería que la mitad de él sí que estaba. Además de algunos chistes que contaba él sobre cómo él era tan educado que cuando él se levantaba dejaba el asiento del autobús para 3 señoras. Sí. Qué simpático. Y todos estos escritos, bueno, claro, es que son muy enriquecedores. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Vais seccionándolos? ¿Vais proponiendo lectura? ¿Cómo dinamizáis esto desde el Club Chesterton? Nosotros nos basamos en el plan de lectura que publicó la Liga Distributista, lo poco que queda vivo, y el Instituto Chestertoniano de Estados Unidos publicó una lista de lecturas. Nosotros nos basamos en esa lista
pero además para hacer más sencillo y más entendible, seleccionamos muchos párrafos después de mucho buscar, los repartimos, los enviamos, los subimos a las redes sociales como buenamente podemos dentro de nuestros medios, para intentar dar a conocer lo que era este personaje, pero sobre todo lo que representa para nosotros. Claro. ¿Y vosotros hacéis como lectura cada X tiempo y puestas en común, o cómo hacéis las actividades literarias del Club Chesterton? Normalmente hacemos lecturas y posteriormente pues discutimos acerca de unas distintas posturas sobre la misma lectura, pero es muy interesante acerca de cómo, a pesar de que cada uno tiene su postura dentro de la lectura, todo el mundo saca unas conclusiones comunes de justicia, de verdad y de, sobre todo, una admiración por esta persona. ¿Y la gente de hoy en día conoce a Chesterton? ¿Los jóvenes? Pues cada vez más, por lo menos en Murcia cada vez más. Y en España se le conoce más que en Inglaterra, que es su tierra, aquello de que nadie es profeta en su tierra, se cumple a la perfección. Y cuando se hacen eventos en España va mucha gente y tiene mucho seguimiento y te siguen vendiendo muchos libros. En cambio en Inglaterra pues tristemente no tanto. Yo lo que querría que alguien que nos esté escuchando tenga, o sea, ganas, alguien que por ejemplo no es muy lector, pero las novelas del Padre Brown que has nombrado tú antes, me gustaría que nos esté escuchando pudiera descubrirlo y que la trayera, porque no es, dirán, ay, de un cura, que detective será. Cuenta, porque es que es muy atractivo el Padre Brown, es muy ameno, cuenta tus cualidades, porque es como para regalar para un cumpleaños, regalar a cualquiera que esté al lado, porque además siempre te aporta mucho, es muy enriquecedora, ¿no? Cuenta algo de novelas fáciles o que puedan leer, que son muy atractivas porque se beben, ¿no? De rápido que se leen. Es una novela muy tranquila, muy simpática, pero a la vez muy atractiva, y que no tienen que mirarlo con desprecio ni por ser de un sacerdote ni por ser esto. Es una aventura, es precisamente de aventura, sí, y de investigación, como las que han sido de toda la vida, sí, pero con la genialidad que solo tiene este autor, para mi gusto, en ese tipo de novelas. Sí, es que la verdad que es que son y un poco las edades, porque dicen, bueno, pero ¿a partir de qué edad se puede leer Chesterton o estas novelas que son como policíacas, ¿no? O como de detectives, ¿no? Pues yo llegué a esas novelas porque mis padres las leían de pequeños y yo las he leído de mayor, y a mi padre le encantaron de pequeño y a mí me han encantado de mayor. Sí. Yo de pequeño puedo decir que me hubiese encantado poder haber leído libros de ellos. Sí. ¿Y cuáles son los libros para, por ejemplo, para empezar? ¿Los del Padre Brown? Si los del Padre Brown, si te gustan de aventuras, si te gustan novelas, la mayoría de gente recomienda El hombre que fue jueves o el Napoleón de Notting Hill. Y luego, pues yo sinceramente, si le gusta mucho la lectura, yo le recomendaría, sin dudarlo, Ortodoxia. Y Ortodoxia, cuéntanos un poco de qué trata. Ortodoxia básicamente se encuentra en la defensa pura y dura de la verdad, desde la rectitud, pero sin grandilocuencias, sin exceso de buscar la aprobación, sino un estudio de alguien que busca la verdad. Y Ortodoxia se escribe cuando aún no está convertido al catolicismo. Sí, fíjate. Y se ve claramente que es una persona que busca la verdad sobre todo. Sí, es que claro, eso es muy interesante porque, te ayuda porque es un camino lo que él toma, ¿no? Sí. Y lo desgrana de una forma que es atractiva. Exactamente. La forma de buscar la verdad, que en el fondo todos la buscamos, aunque nos creamos en mejor posición, todos en el fondo tenemos una búsqueda en mayor o menor medida. Aunque ya hayamos encontrado cuál es el camino, al fin y al cabo siempre estamos en el camino. Claro. Por lo menos mientras estemos en esta vida. Sí, es verdad. Y un ejemplo total es Chesterton, una ayuda a lo que tú dices, porque es que como él es su dirección primera,
y el hombre ansía siempre el encontrar la verdad, que en definitiva es Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida, pues es una ayuda inmensa, ¿no? Como hizo con vosotros, con los conversos, ¿no? Es una ayuda inmensa. De hecho, cuando han abierto el proceso de estudio para su beatificación, el obispo de Norfolk, es que no tengo yo muchas nociones de inglés, sí, pero han abierto el proceso de beatificación y una de las cosas que se dice es el gran número de conversos que gracias a Chesterton, que fue lo mismo que alegaron para declarar al venerable Shaw, el cardenal Shaw, sí. cuando lo hicieron venerable, el cardenal Sin, perdón, cuando lo hicieron venerable se aprobó por el hecho de todas las conversiones que había tenido. De ese cardenal no tengo yo ni idea. ¿Ese cardenal de dónde es? ¿Qué tiene que ver con Chesterton? Tiene mucha relación. De hecho, se puede decir que los dos aprendieron entre sí. y ambos se cartearon y ambos siguen una misma dirección, aunque cada uno desde su posición. Chesterton la sigue desde el punto de vista seglar, evidentemente, y el otro desde el punto de vista eclesial. Pero siguen los dos un mismo camino hacia intentar transmitir la verdad a la gente que no ha tenido la oportunidad de conocer realmente la verdad. Claro, y desde luego esto es ser consecuente, ¿no?, con lo que es ser cristiano, como vosotros habéis hecho con el club, porque esto que has contado al principio, de que aparte de dar conferencias, también teníais como una parte social, de ayuda social, ¿no?, que es la Iglesia Apostólica intrínsecamente, y él mismo pues eso lo hace, ¿no? Que lo primero es que expandir todo su conocimiento para acercar a otra gente, ¿no? Y vosotros lo mismo hacéis con vuestro club. Eso intentamos y esperemos llevar mucha gente a Dios y a la Iglesia. Qué bien. ¿Y qué movimientos tenéis? ¿Tenéis socios? ¿Tenéis cómo hacéis? Porque nosotros cuando no tenemos ni socios, ni cuotas, ni nada. Somos un grupo de amigos que cuando tenemos que traer algún conferenciante, pues decimos cuánto puede poner cada uno para poder pagarle un hotel y el autobús, el tren o lo que buenamente podamos, depende de lo que hayamos podido reunir. Sí. Y así funcionamos, porque nosotros dependemos de la providencia, básicamente. Nosotros somos estudiantes, no tenemos mucho dinero, pero todos los conferenciantes nos han respondido de una forma espectacular. Siempre que ha habido que repartir entre los necesitados, nunca ha faltado para nadie. Qué bien. Del reparto, entonces, pues, tenemos que estar muy agradecidos. Aún así nosotros no queremos ni socios ni queremos nada. Queremos que sean fieles y que si a ellos les gusta otra cosa, que estén en esa cosa, pero siempre consecuentes con el cristianismo. Y entonces vosotros movéis a través de internet, básicamente, con una página web y ¿con qué? Porque, claro, estas conferencias, ¿dónde lo organizáis? ¿En locales que os dejan o...? Sí, en Murcia, en el Real Casino, en el casino de encuentro de aquí de Murcia, nos lo dejan gratuitamente y gracias a eso podemos organizar las conferencias. Qué bonito, ¿eh? Esa fuerza de la juventud dedicada a un motivo, a un fin tan importante. Y entonces, ¿y para recolectar la ayuda social qué hacéis? Normalmente los que vamos a salir nos reunimos, porque lo que queremos es que no solo repartir y darnos cuenta de lo que hay, sino queremos que a la gente le cueste un esfuerzo la hora de decir, pongo el dinero encima de la mesa y este dinero que podrían ser a lo mejor para tomarme unas cervezas con estos amigos, pues se lo doy a la gente necesitada y lo invierto en la gente necesitada. Si alguien quiere darnos algo, yo sinceramente le diría que mejor que darnos algo, que vaya al supermercado que tenga más cerca y al primer necesitado que se encuentre que se lo dé, porque se dará cuenta del agradecimiento real que hay y de la necesidad que tiene la gente de que le ayude, pero sobre todo que le dé alimento para el alma, que le dé alimento para el cuerpo. Se puede pasar mal, pero no tener alimento para el alma es lo peor que te puede pasar en esta vida. Muy bien, muchas gracias. Oye, se nos acaba el tiempo, Álvaro, pero si quieres decir algo, que si alguien quiere contactar con vosotros por informarse de eso, de qué libros o aprender algo vuestro, ¿qué contacto sería? Pues sería clubchestertonmurcia@gmail.com. Muy bien. Entonces allí yo contesto a la hora que sea. Muy bien. Oye, y que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, qué maravilla de testimonio nos has dado, qué maravilla de ejemplo de formar un club tan sin ningún otro fin, nada más que sea fermento de esta búsqueda de la verdad
y encima con esta generosidad vuestra, ¿eh? Bueno, nosotros no somos ejemplo de nada, simplemente intentamos hacer las cosas más consecuentes con lo que nos han regalado. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Que sigáis difundiendo a Chesterton y toda su idea, literatura y cosas buenas. Bueno, Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias. Bueno, queridos oyentes, qué bonito ha estado este chico, este ejemplo que hemos tenido hoy con nosotros, de cómo cualquiera, como siempre, muchas veces decimos, a nuestro alrededor podemos hacer muchísimo bien, podemos aportar muchísimas cosas. Él, lo que ha descubierto, ellos se han unido y lo están poniendo al servicio de todos nosotros. Dispuestos a cualquier hora, ya habéis oído, y no, tenemos que aprender sobre Chesterton. Yo creo que tenemos que comprar una novela y empezar de verdad. Si tenemos adolescentes o, como él ha dicho, de pequeños, de mayores, lo del Padre Brown son aventuras interesantes. Al mejor lector, ortodoxia. En fin, que todo es lectura buena, que es muy importante que hagamos, porque el poder llegar nuestro intelecto a irse formando a base de lectura buena, eso nos aporta mucho bien al alma. Bueno, hasta el próximo programa.